ahora es más fácil estar en contacto con nosotros. Solo agrega nuestro número a tu lista de contactos, 5627 59 22 22, y escríbenos por WhatsApp si quieres saber más sobre las transmisiones, Pastor en Casa, si tienes alguna petición de oración o cualquier otra duda que tengas. Con gusto te ayudaremos. Hola hermano amado, ¿cómo estás? Qué gusto me da poder recibirte, saludarte y mandarte un abrazo a ti y a toda tu familia. Dios te bendiga y muchas gracias por estar conectados. Hoy es día de alabar, de exaltar, de gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Él es bueno. Estemos atentos a su palabra. Él tiene algo que decir a tu corazón. Abramos nuestros corazones para recibir sus bendiciones. Amado hermano, gracias por estar conectado. Gracias por estar atento. Muchas gracias por ser iglesia. Estamos llamados a ser iglesia y, por cierto, pronto vamos a regresar a los cultos presenciales. 2, 3 semanas, no lo sé, pero estamos viendo que sea lo mejor, en el mejor momento y con la mayor seguridad. Pero creo en mi corazón que es importante que nos reunamos y que estemos como iglesia alabando a Dios como su pueblo, para poder recibir en ese momento como iglesia lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que, amado hermano, anímate, vamos a fortalecernos y vamos a cuidarnos, pero vamos a regresar a los cultos presenciales. Estamos contentos porque más de un año tenemos sin reunirnos y es algo muy importante. Dice la palabra, no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre. Amado hermano, tenemos un llamado a ser iglesia para poder ser de bendición para otros hermanos, y es por medio de la iglesia que somos tú y yo. Dios te bendiga y gracias por conectarte. Vamos a escuchar su palabra, vamos a exaltarlo al Señor y vamos a declarar que somos su pueblo bendito. Dios te bendiga. Tus brazos, cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre.
caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. Hola hermano, buenos días. Acompáñame por favor a Isaías 43 en el versículo 10. Hoy vamos a recibir un principio precioso en la palabra de Dios. Acompáñame por favor. Dice así la palabra del Señor. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Y antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Démosle la honra a nuestro Padre Celestial. Amado Señor, ponemos este tiempo en tus manos, amado Padre. Pedimos que toques los corazones, amado Señor. Toca nuestros corazones, amado Rey, para que podamos recibir tus verdades, tus principios, tu palabra, Señor. Dice aquí que somos tus testigos, Padre. Gracias por este llamado. Gracias, Señor, porque podemos conocer, creer, entender, para poder anunciar que solo hay un Dios, que solo hay un Salvador y que solo hay uno que puede ayudar, que puede resolver las situaciones adversas que día a día encontramos, amado Señor, en este caminar hacia la tierra prometida, Señor, hacia esta vida espiritual que tú nos has prometido, amado Dios. Bendice, Padre, tu palabra. Bendice, Señor. Queremos tatuar en el corazón que somos tu especial tesoro, que somos la niña de tus ojos, que somos amados, conocidos por ti, y que tú tienes control total sobre todo lo que sucede en nuestras vidas. Rey de reyes, Señor de señores, recibe la gloria. Bendices, Padre Celestial, a tu iglesia. Abre oídos espirituales para que podamos entender, conocer que somos llamados a anunciar esas virtudes, tus principios, tus anhelos. Amado Rey, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, bienvenido, Dios te bendiga. ¿Por qué no me acompañas al libro de los principios? Al libro de los orígenes, los principios de Dios. Hoy vamos a ver un principio maravilloso. Recuerden, hace 8 días que vimos el llamado de Abraham. Abraham fue llamado, sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te diré.
Deja la casa de tu padre y ve al lugar que yo te diré. Pero hoy vamos a ver cómo el caminar de Abraham para esta tierra prometida tiene obstáculos, tiene dificultades, tiene pruebas. Y en este momento vamos a ver que su fe es probada. Su fe es probada. Él se metió en problemas, amados hermanos. Él fue llamado para salir y levantar un pueblo que sería de luz a las naciones, que sería de bendición para las naciones. Un pueblo que llevaría el nombre de Jehová como estandarte. Pero vamos a ver cómo el patriarca, el padre de la fe, es probado en su fe. Es probado en su fe. Y así que tú y yo, en este caminar, vamos a ser probados en nuestra fe. Y tú y yo tenemos que saber qué calidad, qué tipo de fe tenemos para saber hasta dónde nos va a alcanzar en este caminar. Pero Dios, amado hermano, es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Él produce fe en nosotros. Él es el que nos bendice. Dice que lo que Él comenzó lo va a llevar a un final término. Lo va a perfeccionar. Y esa es la promesa que tenemos en Dios. Y así que el principio que hoy vamos a resaltar de Dios es la fidelidad a su palabra, la fidelidad a su pueblo, a nosotros. Dios es fiel y Dios va a caminar, va a completar, va a perfeccionar la obra que comenzó en ti y también en Abraham y también en mí. Así que vamos a ver cómo Él está en control de todas las cosas a pesar de que Abraham pues se desvía, está en un punto difícil en su vida. Vamos a conocer primeramente la fidelidad de Dios. Yo quiero que me acompañes, por favor, a la palabra de Dios, conocido el versículo de Deuteronomio 7:9, y dice: conoce pues que Jehová es Dios, tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pero dice la palabra que es un Dios fiel. Y nos invita a conocer la fidelidad. La fidelidad de Dios es un tesoro muy importante que tú y yo debemos descubrir en nuestro andar, en nuestro caminar. Esa fidelidad, ese cuidado, esa protección, esa promesa de que Él va con nosotros todos los días. Dice, cuando pases por las aguas, no te anegarás. Cuando pases por los ríos, no te hundirás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, tu Dios, estoy contigo. Yo te sostengo, yo te levanto. Yo te fortalezco en este caminar, en este andar. Pero nuestra fe es probada. Y eso es algo que Dios permite que suceda. ¿Por qué? Porque quiere que tú y yo seamos perfeccionados. Y para ser perfeccionados necesitamos ser probados. Vaya, que podamos conocer lo que Dios tiene como plan para nuestra vida, un propósito en nuestra vida y caminar en Él. Dice el Salmo 36:5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad hasta los fines, dice, alcanza hasta las nubes. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Todo lo que Él ha dicho lo ha cumplido. Dice la palabra que su fidelidad es verdad. Es verdad. Todo es verdad. Lo que Él dice es verdad, es cierto. Yo hice los cielos y la tierra, es verdad. Te dice a tu vida, yo tengo el control sobre tu vida, sobre tu caminar, sobre tus pensamientos. Es verdad. Yo tengo tu ayuda, tu provisión, tu fortalecimiento, tu sanación, es verdad. Lo que te hace falta, yo lo tengo, dice el Señor. Yo completo tu vida. Yo satisfago tus necesidades. ¿Por qué? Quiere que conozcamos esto, amado hermano, y por eso Abraham fue tentado en su fe para que pudiera depender totalmente de Dios y no buscara soluciones, en este caso en Egipto, que es un tipo de esclavitud, que es un tipo de este mundo, que es un tipo de una filosofía contraria a la de Dios, métodos contrarios a los de Dios. Dios le dice a Abraham, no hagas eso, pero él, ¿qué hace? Va a Egipto, y lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver primeramente, y quiero recalcar lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la fidelidad de Dios. Dios es fiel, y tú y yo lo hemos comprobado. Tenemos que recordar lo que Dios ha sido fiel, lo que Él ha hecho en nuestras vidas y darle toda la honra y la gloria. Fíjense cómo dice 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Tentaciones, dice, no va a venir una tentación a tu vida que tú no puedas resistir. No va a venir nada más difícil de lo que tú puedes resistir, porque Dios soy fiel. Y la tentación que va a llegar a tu vida es para bien, para crecimiento, para fortalecimiento. Dice,
que no nos dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él siempre nos cuidará, Él siempre va a hacer lo que es mejor para nosotros, para nuestra vida. Él tiene el control y Él va a permitir que pasen situaciones en tu vida para que tú seas formado al carácter de Cristo. Todo lo que va a hacer, todo lo que va a permitir, tiene como un objeto el que seas perfeccionado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que tú y yo podamos representar al reino de los cielos en este lugar. Así que somos tentados, sí, y Dios permite, sí, pero ¿es para qué? Para crecimiento, para nuestro bien, para nuestro fortalecimiento, porque Él quiere, amado hermano, que tú descanses en su fidelidad. Cuando tú descansas en su fidelidad, estás declarando que crees en que Él te cuida, que crees que Él tiene pues, la solución a todas las situaciones difíciles, adversas para tu vida. Él es fiel. Mientras yo me mantengo en obediencia y me mantengo en confianza en Él, en su fidelidad, Él va a cuidar de mi vida. Él va a cuidar de todo lo que yo hago. Así que es vital recordar y reconocer lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Dice la palabra en Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes, fíjense, firmes, mantente firme, quédate firme sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, porque fiel, dice la palabra, es el que prometió. Él ha prometido y Él va a cumplir, Él lo dijo y Él lo va a hacer. Y así como hemos comentado de las promesas que se cumplen, porque Él es un Dios fiel para nuestro bien, también, amado hermano, va a permitir situaciones que a nuestros ojos no son buenas para nuestro bien. ¿Pero por qué? Porque quiere resaltar, recalcar la fidelidad, que Él tiene cuidado, que Él te ama, que Él quiere prosperar, perfeccionar tu vida. Y es por eso que permite que tú y yo seamos, en este caso, probados, nuestra fe sea probada. Dice la palabra de Dios que si nosotros somos infieles, Él se mantiene fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel y va a ser fiel por la eternidad. Él no va a cambiar de opinión. No importa lo que suceda, Él no va a cambiar de opinión. Él te ama. Él te ama y Él quiere prosperarte y quiere ayudarte, pero quiere también perfeccionarte. Y para que esto suceda, necesitamos, amados hermanos, ser probados, como dice la palabra de Dios. A Abraham le dieron un llamado y le dijeron, sal de tu tierra y de tu parentela, y vemos en el final del capítulo 11 que él no cumplió del todo el llamado, no escuchó la voz de Dios atentamente, y ese fue su primer problema. Sí escuchó y sí salió, pero salió con su padre, con Taré, y salió con su sobrino, con Lot. Con Sarai, obviamente, es su esposa y es su media naranja, y ellos tenían que ir juntos, porque se hacen uno cuando hay matrimonio. Pero él dijo, de tu casa de tu padre, de tu parentela. Y vemos por qué fue un error, y vemos por qué esto fue algo que obstaculizó el caminar de Abraham. ¿Por qué? Porque solamente llegaron hasta Harán. Ellos salieron de Ur de los Caldeos y llegaron a Harán. Era una provincia cercana todavía de su tierra y de su parentela. No pudo completar, quedaron en Harán y estuvieron 15 años en Harán hasta que murió Taré. Taré muere y es cuando él recibe otra vez el llamado, porque aquí en el capítulo 12 al principio dice la palabra, pero Jehová había dicho a Abraham, o sea, él ya le había dicho antes a Abraham, y ahora le recalca, Jehová le había dicho, sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te indicaré. Y él sale de Harán y empieza a caminar hacia Canaán. Y esto lo vimos hace 8 días, cómo él obedece, recibe la promesa de Dios de que sería de bendición, y dice que él levanta un altar y edifica un altar y le da gloria a Dios, lo alaba al Señor y recibe instrucciones para caminar, y él sigue caminando. Pero vamos a ver cómo él en su caminar y en su fe que ha sido probada y su fe que ha sido fortalecida hasta ese momento, él llega a un lugar donde empieza a haber hambruna, empieza a haber hambre. Y en ese momento su fe mengua. Cuando él ve el problema, él dice, espérame, a mí me habían dicho que yo iba a salir a una tierra de bendiciones, que yo iba a salir y iba a llegar a una tierra que fluye leche y miel, una tierra que da provisión abundante, y se encuentra con una gran hambruna. Y en ese momento, pues él toma una decisión equivocada.
Toma una decisión equivocada y va a hacer algo que tú y yo no podemos hacer, que es dejar de consultar a Dios. Cuando vio el problema, no se dice que él consulta a Dios, él toma decisiones por sí mismo. Y ahí es donde se mete en problemas. Ahí es donde dice, descendió Abraham a Egipto. Cuando desciendes, estás dejando a Dios, estás alejándote de Dios, no estás consultando a Dios y empieza a empeorar la situación. Cuando empiezas a buscar provisión en otro lugar que no sea Dios. Y más en este caso Egipto. Egipto en ese momento no se lo dice el Señor. Más adelante le dice a él y después le dice a su hijo Isaac, no desciendas a Egipto. No desciendas a Egipto, porque Egipto, como les decía, es un tipo de esclavitud del mundo, de querer solucionar los problemas pues, con las filosofías de este mundo o con las soluciones o los métodos que este mundo ofrece. Y dice Dios, no, confía en mí. Descansa en mi palabra, en mis promesas. No importa que haya hambruna, yo estoy contigo. Es mejor estar con Dios en la hambruna que en un banquete que tiene de todo y sin Dios. Y eso lo iba a entender Abraham, pero tuvo que pasar por la prueba de su fe. Su fe fue probada. Pero ¿qué había hecho Dios? Le había prometido que Él iría con él. Igualmente a nosotros nos ha prometido que Él va a ir con nosotros en este caminar. Yo me puedo identificar mucho con Abraham y yo creo que todos nos podemos identificar mucho con Abraham, porque igualmente cuando nosotros recibimos el llamado de Dios de salir y dejar todo atrás, todo lo que estorbaba el caminar con Dios, todo lo que entorpecía ese caminar, que dejáramos morir lo que se tenía que morir porque no podíamos llevarnos lo viejo, lo antiguo, y eso lo vimos hace 8 días, a este llamado, a esta tierra prometida. Abraham no lo hizo. Sale con su padre y luego sale con su sobrino y más adelante vamos a ver cómo él pelea con el sobrino, o bueno, los pastores de él con los pastores de Lot, y se tienen que separar, se tienen que dividir. Pero hasta ahí Abraham está volviendo en sí, ya consultó a Dios en el caso de Lot, y hasta que deja a Lot es que Dios vuelve a hablarle a Abraham. Dios deja de hablar, ¿por qué? Porque Él va cuidándote en el camino, pero Él quiere que tú aprendas de tus errores, de tus caídas, de tus fracasos y te levantes con fe, creerle al Señor y regresar obviamente en obediencia a buscar la guía o la dirección de Dios una vez más. No importa que hayas fallado o te hayas caído, como en este caso de Abraham. Lo primero que hizo, no escuchó la voz de Dios completamente. Y entonces él que hizo, salió con sus parientes y se fue entorpecido, y en vez de ser pues un avance continuo, se trabó, se quedó ahí 15 años en Harán y fue obstaculizado en su caminar. Así que suceden cosas cuando tú pierdes de vista la voz de Dios, suceden cosas en tu vida que no tendrían que haber sucedido. Van a pasar cosas que no tendrían que haber pasado. Pierdes la visión, el objetivo, que es el llamado de Dios para tu vida. Llegar a cumplir el propósito de Dios para tu vida es interrumpido. Así que es importante que dejemos morir todo lo que impida el plan de Dios para nuestra vida, todo lo que esté retardando. Puede haber cosas en nuestro corazón todavía que son más importantes que el llamado de Dios, que le damos prioridad a estas cosas que al llamado de Dios en nuestra vida. Y dice Dios, no está bien, porque eso va a entorpecer, va a retrasar, va a frenar tu caminar hacia la vida prometida, hacia esta vida llena del Espíritu Santo, hacia la tierra prometida. Y eso pasó, pero la otra cosa que pasó es lo que vamos a ver el día de hoy, y es en el verso 10, que dice que descendió a Egipto porque había un problema de hambruna, porque había un problema de escasez, porque tenía problemas, y él, en vez de buscar a Dios y esperar en Dios, toma una decisión sin Dios. Y lo segundo que hace mal es que se deja de la mano de Dios, se suelta de la mano de Dios y empieza a tomar sus propias decisiones. Y pronto va a aprender que fue algo incorrecto. Dios quiere estar contigo, quiere caminar contigo, pero tu fe va a ser probada. Vamos por favor, Filipenses 1:6. Acompáñame por favor a Filipenses 1:6. Y vamos a ser testigos de la prueba de la fe, pero del llamado de Dios y de la fidelidad de Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que hace, amado hermano. Y nos ha llamado, tenemos un llamado a caminar por fe y no por vistas.
a caminar por fe y no por el entendimiento. Dice en el verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios, mediante la fe que Él depositó en nosotros. Acuérdense que la fe es un don que Él derramó en nosotros, es un don de Dios. Entonces, mediante la fe que tenemos y su soberanía, su fidelidad, Él va a completar la obra que comenzó en nosotros. Perfeccionará hasta el día de Jesucristo la buena obra que comenzó en nosotros. Y nos dice, estate persuadido, entendido de esto, de que yo quiero perfeccionar esa obra que hice para ti. Pero necesitamos proteger, cuidar, sostener nuestra fe en el Señor. Y me gusta mucho en Efesios capítulo 4, en el verso 13, cómo el apóstol Pablo está orando para que nosotros podamos llegar a esa unidad de la fe, ese entendimiento de la fe, esa realidad de que Él está con nosotros, de que Él nos acompaña por este viaje, por este caminar. Y dice la palabra en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos, está orando el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quiere que lleguemos a la estatura de la plenitud, a ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a un varón perfecto? Dice, yo oro para que ustedes lleguen a la unidad y del conocimiento, de la fe y del conocimiento de Dios. Ese es el plan de Dios maravilloso, que tú y yo podamos ser aumentados en nuestra fe, que podamos proteger, cuidar nuestra fe. Fíjense, en Efesios 6:16 nos dice que protejamos nuestra fe. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. ¿Cómo yo voy a proteger mi vida? Tomando el escudo, que es un arma protectora. El escudo de la fe. Mi fe debe estar fundamentada, crecida, creyéndole al Señor, que Él está conmigo, que Él camina conmigo, que Él tiene un propósito en mi vida y se va a cumplir. Así que dice la palabra, perfecciona tu fe, cuida tu fe, protege tu fe. Sobre todo dice tomar el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. En 1 Timoteo nos dice la palabra, pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna. 1 Timoteo 6:12. Echa mano de la vida eterna, dice la palabra de Dios, pelea la buena batalla de la fe. Nos invitan a pelear la buena batalla de la fe. Y les decía que la fe es probada. Nos dice 1 Pedro 1:7, dice, para que sometida a prueba mi fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. O sea, yo voy a fortalecer mi fe, creyendo, sosteniéndome. No importa la situación que llegue a mi vida, dificultad, problema, le creo al Señor, me mantengo, no me muevo, no tomo decisiones arrebatadas, no tomo decisiones que no lo comprometan o que no lo estén tomando en cuenta a Él. Yo lo tomo en cuenta en mis decisiones y es entonces que mi fe es probada. Y dice que cuando sea probada va a ser hallada en alabanza, gloria y honra. Más adelante dice la palabra en Santiago que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Produce, o sea, es aumentada la prueba de nuestra fe. Y ahí mismo en el verso 7 de 1 de Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba de fe, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Bienaventurado el que soporta la prueba de la fe. Nuestra fe es probada. Pero tú y yo hemos creído, tú y yo conocemos quién nos llamó, quién nos fortaleció, nos levantó para caminar esta batalla de la fe o este camino hacia una vida en el Espíritu. Y les decía que yo me puedo parecer mucho a Abraham en este sentido, porque realmente yo tengo que reconocer delante de Dios que cuando Él me llamó yo iba muy animado y pues feliz y creyendo y caminando, y empezaron a venir problemas, situaciones que yo mismo provoqué en mi propia vida, que eso obstaculizaron mi caminar y me hicieron ir muy lento y me hicieron ir paso a paso en vez de correr hacia el llamado que Él me había hecho en mi vida. La fe es probada y entonces tú y yo necesitamos
mantener pues, sabiendo que Él tiene el llamado para nuestras vidas, que Él sabe lo que está haciendo. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. O sea, tú y yo tenemos un llamado a vivir por nuestra fe, a vivir por lo que hemos recibido y creído de parte de Dios, de que es un Dios real, de que es un Dios todopoderoso, que está en control de tu vida y que quiere hacerte, a pesar de las pruebas que puedas pasar, quiere llevarte a un feliz término, fortaleciéndote en tu fe, creciendo en tu fe. Dice la palabra de Dios, Génesis 12, verso 10, por favor. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres una mujer de hermoso aspecto. Fíjense cómo él empieza a ignorar a Dios en sus decisiones, no consulta a Dios, se suelta de la mano de Dios, pero empieza él a descender. Dice aquí, hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Y eso es algo muy significativo. Cuando tú y yo dejamos de consultar a Dios, descendemos, empezamos a cometer errores, empezamos a sufrir la caída. ¿Y él qué hizo? Dice aquí la palabra, dice, y le dijo a su mujer Sarai, ahora conozco, o sea, la adula. ¿Por qué? Porque le va a pedir algo, que eres hermosa. Ahora conozco que eres muy importante en mi vida, que tú y yo somos un complemento. Ayúdame, pensando en Él, realmente siendo egoísta. Y dice, que eres hermoso aspecto, dice, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te preservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana. ¿Qué hace? Le pide que mienta. Primero la adula, luego le pide que mienta. Dice, para que me vaya bien por causa tuya. Piensa en Él, piensa egoístamente, solo está pensando en Él. Siempre que tú piensas en ti solamente, créeme, el final va a ser más obstáculo, te vas a alejar de Dios, va a haber más pobreza en tu vida. ¿Cuándo qué? Cuando piensas en ti solamente. Abraham hizo eso, estaba pensando solamente en él. Y entonces pone a su esposa en peligro y le dice, di que eres mi hermana. Cuando dice que dijera esto, miente obviamente. Y Dios no está con ellos. Entonces el faraón la toma y la lleva y la iba a tomar por mujer para él. Pero dice la palabra de Dios que Dios en su fidelidad lo estorba y habla a Faraón y le dice, ¿qué estás haciendo? Esta mujer tiene esposo. Y él se comporta de una manera más correcta que el padre de la fe, que Abraham. Y le dice, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me traes a tu mujer y me dices que es tu hermana? Haciendo que yo pudiera pecar contra tu Dios. ¿Por qué haces que yo pueda fallar contra Dios mintiendo? O sea, se comporta de una manera más correcta que el que tenía que comportarse de una manera correcta, creyéndole al Señor, soportando la prueba, la dificultad que estaban viviendo en ese momento. Él piensa en Él y dice, para que me vaya muy, muy bien a mí, di que eres mi hermana. O sea, no le está importando que la van a tomar por esposa o por mujer y que él va a estar, imagínate la condición de Abraham después de que eso pasara. Pero Dios en su fidelidad no deja que suceda. Él estorba esta situación y esta gran catástrofe, ¿va? Y lo salva, lo lleva a un final, a un feliz término. Y vemos esto en la vida de Abraham, después de que viene la hambruna. Él pues empieza a desconfiar, empieza a tomar decisiones por sí mismo y Dios quiere enseñarle que las circunstancias en su vida, la provisión en su vida solamente viene de Él. Y es lo que quiere enseñarnos el día de hoy el Señor, a confiar en Él, a que tú y yo podamos levantarnos a confiar en que Él tiene la solución a los problemas, que no vayamos a un lugar que no está Dios, que representa la esclavitud, que representa el pecado, que representa la maldad, a buscar soluciones. Dios tiene la solución y dice, espera, confía, consúltame, búscame en tus caminos y yo te voy a enderezar tus veredas, dice la palabra de Dios. Él es Dios, amado hermano, pero sobre todo te ama y quiere proteger y cuidar tu vida, pero también va a permitir que tu fe sea probada para que tú puedas perfeccionarte y puedas crecer y puedas andar y obviamente tomar las decisiones
correctas. Él se aparta de Dios, toma las cosas en sus propias manos, se olvidó de que Dios era fiel. Y cuando tú y yo tomamos las situaciones de nuestra vida en nuestras propias manos, estamos siendo necios, estamos metiéndonos en problemas, no estamos permitiendo que Él manifieste su poder. Nosotros podemos ser tentados a eso, a tomar las cosas en nuestras propias manos. Él se aleja de Dios y obviamente por sus propios recursos no puede hacer nada. Eso nunca lo va a hacer algo correcto en nuestras vidas. Dios no va a permitir que tú encuentres soluciones a tus problemas fuera de Él. Que tú vayas al mundo a buscar soluciones y que los encuentres. Eso no va a suceder. Toda solución para nuestras vidas está en Dios. Así que Abraham comete este gran error. Su fe es debilitada. Él tropieza, él se está alejando de Dios. Va a Egipto, él miente. Primero adula a su esposa para que mienta por él. Después miente y piensa en él y dice que es prosperado. ¿Por qué? Por causa de Sarai, su mujer. O sea, él la entrega. Y eso es algo no bien visto de parte de nosotros. Nosotros tenemos que proteger, cuidar, fortalecer, ser la ayuda en nuestra casa. No pensar que ellos van a proveernos a nosotros, sino nosotros vamos a proveerlos a ellos. Y bueno, dice la palabra de Dios que él fue multiplicado y que obviamente el faraón, cuando se entera de esto, le dice: sal, llévate todas tus cosas, pero sal de aquí. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué mentiste? Porque estuve a punto de cometer este grave pecado delante de tu Dios. O sea, qué tremendo que el faraón se comporta de una manera más correcta. Y Abraham sale de ahí. Pero imagínense la situación en la que él está. Él está pues desconsolado, está triste. ¿Por qué? Desanimado seguramente, decepcionado de él mismo. ¿Por qué? Porque falló. Porque teniendo un Dios tan grande, buscó por la provisión en el mundo, en un lugar donde no tenía que buscar, una filosofía contraria a Dios, métodos contrarios a Dios. Y él buscó ahí, pero obviamente no fue prosperado. Pero vamos a ver algo muy importante. Cuando él es un ejemplo de lo que debemos hacer nosotros cuando hemos caído y tropezado. Cuando hemos cometido un error, cuando nuestra fe ha fallado. Él es un gran ejemplo de lo que debemos hacer. Y el capítulo 13 habla de esto. Y ahora dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. O sea, él vuelve en sí. Así como el hijo pródigo, ¿recuerdan cuando el hijo pródigo vuelve en sí? Dice la palabra que cuando él se acercaba a su casa, el padre estaba en la ventana viendo hacia el camino. Todos los días lo hacía, esperando que su hijo regresara de este lugar, de este mundo, de estas filosofías, de estos consejos, de esto que no depende, no te puede ayudar, cosas que no están en Dios. Y está esperando el Padre. Y así igualmente aquí el Padre está esperando que Abraham vuelva a sus caminos. Pero Abraham vuelve en sí y vuelve al camino de Dios, y es un ejemplo que tú y yo debemos de seguir. Después de que hemos fallado, tropezado, nuestra fe ha sido débil, tenemos que regresar y volver a casa de Dios. Y aquí dice así: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con Lot. Después se va a separar de Lot. Recuerden que hubo una riña entre sus pastores y los pastores del Señor. Y hubo una gran dificultad, pero Abraham ya había regresado en amistad, ya había vuelto a consultar a Dios y ahora sabía qué decisiones correctas tomar. Y le pide a su sobrino: vete, no podemos estar juntos porque somos hermanos, no es bueno que nos vean peleando. No es bueno que estemos peleando, tus pastores y mis pastores. Vete, sepárate de mí, toma tú la decisión. A donde tú escojas, yo me voy a ir hacia otro lugar. Obviamente también vemos esa parte donde Lot escoge por vista y se equivoca. Pone su tierra y lo ve, dice que vio como un huerto del Edén, algo hermoso, y él escoge por vistas, siendo abusivo y tomando una ventaja sobre Abraham. Y dice la palabra que puso sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra. Imagínense, conocemos la historia y la vamos a ver más adelante. Pero vemos ese gran desatino de Lot. Lot no tenía que estar con Abraham. Abraham tenía un llamado muy importante. Lot lo estaba entorpeciendo, lo estaba limitando.
Pero más adelante vamos a ver que él obviamente toma la decisión de separarse. Y Lot toma la decisión también de irse a lo que es mejor para sus ojos. Y obviamente cometió un grave error. Pero aquí vemos cómo él regresa a casa. Dice, él y su mujer y todo lo que tenía, y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel. Betel quiere decir casa de Dios. Regresó a la casa de Dios. Pero me gusta esta parte, dice aquí la palabra, hasta el lugar donde había estado antes. Fíjense, él ya había estado en esa presencia. Cuando él salió de su tierra, de su parentela de Harán, él llegó al Negev, él llegó a Canaán. Y había estado ahí, levantó un altar, le dio gracias a Dios, y él estaba en este lugar al que tuvo que regresar ahora, después de haber descendido a Egipto, después de haber descendido a las costumbres o a los métodos de este mundo. Él vuelve en sí y dice, voy a casa de mi padre. Y dice la palabra que vino hasta Betel, donde había estado antes, y puso su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes. Me gusta. Al lugar del altar donde había adorado a Dios antes. Él cayó, él tropezó, él se equivocó, él falló, pero él se levantó. Y eso me encanta, porque la palabra de Dios nos invita a que nosotros podamos pedir perdón, arrepentirnos y regresar en amistad con Dios. Vuelve, dice la palabra de Dios, vuelve a mí en amistad y te irá bien, y te irá bien. ¿Por qué? Porque yo te amo, dice el Señor. Porque yo di la vida de mi hijo por tu vida, para que tú pudieras tener esta vida en el Espíritu, esta vida nueva, este nuevo comienzo. Así que regresa a casa. Y dice aquí que él regresó a donde había estado ahí antes. Y obviamente Lot con él. Y vamos a ver después esta conclusión que tiene, pero ahorita él, ¿qué está haciendo? Está regresando con Dios. Después de haber caído, vuelve al lugar de donde Dios le había llamado que llegara, al Negev, a la tierra de Canaán. Muy importante, esto es importante, que tú y yo sepamos a dónde regresar, dónde está ese lugar de intimidad con Dios. El enemigo de nuestras almas, lo decíamos el viernes, él está muy contento cuando tú y yo tomamos la decisión de enojarnos o de entristecernos o de decepcionarnos y de darle para atrás. Y decir, no, pero yo fallé, yo cometí el error, yo hice lo malo, no soy digno de regresar, y te alejas, y te alejas. Dice la palabra que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Muchos se han dejado de congregar por esa razón, porque no se sienten, o a lo mejor están buscando soluciones en el mundo, pero están cayendo, están tropezando, están equivocando, pero no se sienten dignos de regresar a casa, de regresar a la presencia de Dios, a donde son seguros, donde están protegidos. La iglesia es tu protección. No son las cuatro paredes, somos las personas. La iglesia de Jesucristo somos nosotros. Pero tú y yo tenemos que estar en comunión como hermanos, para estar cuidados, protegidos por medio de la iglesia de Jesucristo, teniendo un general, un capitán que gobierna, que manda, que él dicta hacia dónde hay que caminar, lo que hay que hacer en las vidas. Pero ¿qué hizo? Abraham regresó. Es el llamado que tú y yo tenemos, a regresar en amistad con Dios, a creerle al Señor. Y no importa si nos sentimos avergonzados porque hemos fallado, porque hemos caído, porque hemos hecho lo malo, no importa. Vuelve en amistad con Dios. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Dios es un Dios fiel. Su fidelidad es por todas las generaciones, es eterna. Él no va a faltar a su palabra. Lo que Él dijo lo va a cumplir porque es fiel. Y lo más importante es que Él te ama. Y Él quiere, amado hermano, que tú tengas esa intimidad, esa relación y ese amor para Él, como Él lo tiene para ti. Regresar en amistad con Dios es algo que es muy importante. ¿Por qué no me acompañas a Isaías 55, 7? Busquemos la presencia de Dios, amados hermanos, y más cuando hemos caído,
Con más razón cuando hemos hecho lo malo. Reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos que hemos andado mal. 55:7, perdón. Dice la palabra de Dios: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Dios te ama. Dios camina contigo. Aún en los lugares difíciles, Él está contigo para hacer una diferencia en tu vida. Él quiere hacer una gran diferencia en tu vida porque tiene una relación, el Dios Todopoderoso, contigo. Así que, amados hermanos, regresemos en enemistad con Él. Deje el impío su camino y el hombre necio sus pensamientos, dice, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de ustedes misericordia. Él es amplio en perdonar. Volvamos a casa como lo hizo Abraham. Abraham falló, Abraham fue a Egipto, Abraham no escuchó la voz de Dios al 100%, se debilitó, se demoró cuando estuvo haciendo otras cosas a las que Dios no le había mandado a hacer, pero él volvió en sí y regresó a la casa del Padre. Así que tenemos un llamado, y ese llamado es a dejar que el Señor solucione, te bendiga, te fortalezca en todo momento, en toda prueba, en toda necesidad. Dependamos de Él, confiemos en Él. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Te amamos, Padre Celestial. Te damos honra y gloria y gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos da confianza, nos da seguridad, Señor. Hoy tenemos la convicción firme, la certeza en nuestro corazón de que tú estás más que interesado, Señor, de que es un plan tuyo y que nos has convidado, Señor. Y como nos has invitado a caminar junto a ti, tú vas a estar peleando y sosteniendo y fortaleciendo nuestras vidas en todo momento, en toda situación. Padre, te pido, Señor amado, que nos hagas hombres entendidos, mujeres entendidas, Señor amado, hijos tuyos, Señor precioso, que podamos reconocer dentro de nuestro corazón, Padre amado, el tipo de fe que tenemos, el tipo de relación que tenemos, amado Señor. Y es momento, Señor, de perfeccionarla en fe y regresando a tu presencia. Así que bendice, Padre, a cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, amado Dios, por la oportunidad que tenemos de oír tu palabra y de ser, pues, perfeccionados en ti. Recibe la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, Dios te bendiga. Cuídate mucho. Traigo mi corazón humillado, te vengo a adorar. Quebrantado, me postro en tu altar. Necesito que transformes mi interior. Necesito que me llenes de tu amor. Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre. Aquí estoy.
fácil estar en contacto con nosotros. Solo agrega nuestro número a tu lista de contactos 5627 59 22 22 y escríbenos por WhatsApp si quieres saber más sobre las transmisiones, Pastor en Casa, si tienes alguna petición de oración o cualquier otra duda que tengas. Con gusto te ayudaremos.